Muy buenas tardes, profesor Walter Serrano y compañeros todos. En el día de hoy le vamos a presentar el tema número 2, orígenes y antecedentes de la educación en la época republicana de Panamá. Los integrantes son Esther María Rivera, Abdiel González, Jacqueline Magallón, Manuel Urriola y Arelis Pití. A continuación, la compañera Esther. Antecedentes de la educación republicana en Panamá. Comentando un poquito antes de nosotros ser una república, queremos mencionar aspectos muy importantes. 1. Se aplicaba el método lancasteriano. Esto quiere decir que el profesor le enseñaba al alumno y el alumno tenía la habilidad de poder replicar esas enseñanzas. La educación estuvo en estado de abandono, por lo que se dio también problemas de trascendencia nacional. Historiadores comentan que la educación debía tener un enfoque diferente, debía enseñarse a través de dos objetivos: uno, la democratización, y dos, la afirmación nacionalista. La legislación colombiana en temas de educación empezó a regir a partir de 1870. No fue sino hasta el 21 de enero de 1871, a través de la Ley Quinta Orgánica de Instrucción Pública, que la educación sería independiente a la administración ejecutiva. La enseñanza estaría clasificada en primaria, secundaria o superior. El 20 de noviembre de 1873 se funda uno de los principios básicos de la educación panameña, y esta es que la educación tendría que ser gratuita y obligatoria. En 1824 se fundó en Panamá el Colegio del Istmo. La educación en Panamá establece sus fundamentos legales en la nueva Constitución de 1904. Dentro de esto podemos mencionar el artículo número 65, en el que señala el funcionamiento legislativo de la Asamblea en promover y fomentar la educación pública, las ciencias y las artes. También se crearon leyes como la Ley número 11 de 1904, en la que se establecen criterios como, por ejemplo, la responsabilidad del Estado en cuanto al tema educativo, la obligatoriedad y gratuidad de la educación, y también se crean otra ley como la ley número 22 de 1907, en la que se hace ciertas agregaciones a la ley anterior, como por ejemplo el de las inspecciones de los centros educativos, las exigencias de educación de los estudiantes a los centros educativos, y la distribución de ciertos recursos para el mantenimiento y, si era necesario, la creación de centros educativos. A continuación, la compañera con el siguiente. La universidad en la primera etapa de la República. En 1903, con la separación de Panamá de Colombia, se genera un gran interés por crear centros de estudios superiores. Ya en 1906 funcionaban 182 escuelas primarias y sus anexos, que se crearon con el objetivo de formar maestros idóneos. En 1907 se crea la Escuela Artes y Oficios, y en 1909 se da la apertura al Instituto Nacional. Con Belisario Porras se da una modernización a la República, se crearon reformas a los planes educativos y se crea también una policía escolar para obligar a los padres a que envíen sus estudiantes a las escuelas. En 1913 también se estableció el curso profesional de matemáticas para estos educadores, para que se formaran en esto. Este curso duró 3 años. Para 1918 se creó o se funda la Facultad Nacional de Derechos en las instalaciones del Instituto Nacional, y luego se mudan hasta el año 1930. Luego, en los años 1920, se dan los aportes o ideas pedagógicas de José Daniel Crespo, Octavio Méndez, entre otros, de nuevas metodologías de enseñanzas para los centros educativos. Y luego, en el año 1933, se crea el Instituto Pedagógico para la Formación de los Docentes. A continuación, mi compañero Manuel. Creación e institucionalización de la educación superior. La educación superior, y fundamentalmente la universitaria,
ha experimentado cambios a lo largo de su existencia. Nos posicionamos en el año 1904 con la Ley 11 Orgánica de Instrucción Pública, que creó las condiciones para establecer el Colegio Universitario de Panamá. En 1912, posteriormente, se cobra importancia el proyecto de la Universidad Panamericana, que fue una idea por parte del rector del Instituto Nacional, que sin embargo no se logra el objetivo. En 1918 se crea la Facultad Nacional de Derecho, que funcionó en las aulas del Instituto Nacional hasta el año 1935. En las aulas del Instituto Nacional se dictaban cursos universitarios de farmacia, agrimensura, matemáticas, entre otros. En la década de los años 20 se promulgó una ley orgánica de educación que preveía la creación de una universidad. Sin embargo, se necesitó de los aportes del pensamiento de la escuela activa por parte de José Daniel Crespo, Octavio Méndez Pereira y demás estudiosos, con ideas que contribuían a sustentar la necesidad de una institución de estudios superiores. En base a esto, se creó en el año 1935 la Universidad de Panamá, gracias a los aportes igualmente del doctor Octavio Méndez Pereira, secretario de Instrucción Pública. Igualmente, para el año 1965, la Universidad de Santa María la Antigua, y en el año 1981 la Universidad Tecnológica de Panamá. A continuación, mi compañera Arelis. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre la educación superior en los años 90 y la actualidad. A partir de los años 90 se crearon universidades y centros educativos oficiales y particulares. Hubo un incremento en las matrículas, se diversificaron las ofertas académicas, aumentaron las carreras de posgrado, se iniciaron procesos evaluativos en docentes y en instituciones y se actualizaron normas legales. Se crearon organismos para velar por el funcionamiento de estas dependencias, como el Consejo Nacional de Rectores de Universidades. Se proyecta para el futuro que las universidades se comprometan con el desarrollo de la educación, que se modernicen y de esta forma se pueda contribuir a la formación de los próximos líderes de nuestra nación. Eso sería todo. Muchas gracias.